Hoy vamos a meternos de lleno con una técnica de vinificación, muy interesante, la maceración carbónica. Tenemos aquí documentación que la explica bien. La idea es entenderla a fondo, ¿no? Cómo se hace, qué tipo de vino da y por qué es, digamos, importante conocerla, sobre todo si alguien se está formando como sumiller. Se habla mucho de ella para vinos como el Beaujolais Nouveau francés, ese tinto joven, ¿verdad? Y también aquí en España, en Rioja Alavesa, es un método muy clásico. Exacto. Lo más característico, lo fundamental de la maceración carbónica, es que la primera parte de la fermentación ocurre dentro de la uva. Del grano entero. O sea, tú coges los racimos tal cual, enteros, sin quitar el raspón, sin romper las uvas, y los metes en un depósito. ¿Y lo cierras bien? ¿Hermético? Racimos enteros, ya, eso ya suena distinto a lo más habitual. ¿Y qué pasa ahí dentro, en ese depósito cerrado? Pues ahí está el quid de la cuestión. Se llena todo con dióxido de carbono para que no haya oxígeno. Y en ese ambiente, sin oxígeno, son las propias enzimas de la uva las que empiezan una fermentación dentro de la valla. No intervienen levaduras externas, al menos al principio, de forma masiva. Es un proceso, digamos, interno, intracelular. Entiendo. La documentación lo llama fermentación enzimática intracelular. Suena un poco técnico, sí, pero la idea es esa, que el proceso arranca dentro de cada uva, sin levaduras de fuera y sin aire. ¿Y cuánto dura esa primera fase? Pues suele ser cosa de unos días, ¿eh? A lo mejor una semana. Depende un poco de la temperatura, del tipo de uva. Hay que pensar que las uvas que quedan abajo del todo, pues claro, se aplastan un poco por el peso, ¿no? Y ese poquito de mosto que sueltan sí puede empezar una fermentación alcohólica más normal, con levaduras, y eso genera más CO2 que ayuda a mantener el ambiente sin oxígeno. Pero la mayoría de las uvas, las de arriba, siguen en esa fermentación interna. La documentación insiste bastante en que es clave que las uvas se mantengan intactas al principio. ¿Por qué es tan importante? Claro, porque si rompemos las uvas desde el minuto 1, pues tendríamos una fermentación alcohólica más, bueno, más estándar, y perderíamos justo lo que buscamos con esta técnica. Al mantenerlas enteras, permitimos que esas enzimas creen unos aromas muy, muy específicos y saquen color de la piel de una manera diferente. Y muy importante, casi sin extraer taninos, ni de la piel ni de las pepitas, porque no ha habido estrujado. Qué curioso. Vale, y después de esa fase interna, de esos días, ¿qué viene luego? Pues después de esos días, las uvas se prensan, pero suavemente. Y el mosto que sale, que ya tiene algo de alcohol y sobre todo esos aromas tan especiales, termina de fermentar. Ahí ya sí, de una forma más tradicional, principalmente con levaduras. Pero claro, esa primera etapa ya ha marcado totalmente cómo va a ser el vino. Hablemos de eso, del perfil del vino, que ese es lo interesante para quien está estudiando y tiene que describirlos luego, ¿no? El material habla de un color muy vivo, muy violáceo. Correcto. Se saca mucho color, sí, pero pocos taninos. Por eso tienen ese color tan intenso, pero luego en boca son, pues, más ligeros, menos ásperos, menos astringentes que otros tintos jóvenes. ¿Y en la nariz? Bueno, ahí es donde la maceración carbónica de verdad se luce. Describe unos aromas muy frutales, ¿no? Casi como una explosión de fruta. Y notas florales, a violetas. Exactamente. Esa fermentación dentro de la uva crea muchísimos ésteres, que son los que dan esos olores tan intensos a fruta roja muy fresca, fresa, frambuesa, cereza, a veces también huele como a plátano, o incluso, en casos muy marcados, a chucherías, a piruleta o hasta un puntito de laca de uñas, fíjate. Son aromas muy, muy primarios, muy fáciles de reconocer. Se insiste mucho en que son vinos para beber jóvenes, en el año. El Beaujolais Nouveau es el ejemplo perfecto, claro. Eso significa que esta técnica limita que el vino pueda guardarse. Pues en general sí. Como tienen pocos taninos y los compuestos que se extraen son de ese tipo, pues no están pensados para envejecer bien en botella. Su gracia está en esa frescura, en esa fruta tan viva que tienen al principio. Lo mejor de ellos suele estar en los primeros meses o como mucho en el primer año. No son vinos para buscar complejidad con el tiempo. Vale, entonces, resumiendo un poco para quien aprende a catar, Ujú. es una técnica que empieza dentro de la uva entera sin oxígeno. Da vinos de color brillante, pocos taninos y sobre todo una nariz súper característica. Mucha fruta roja fresca, flores, clave para reconocer algunos Riojas jóvenes o, por supuesto, el Beaujolais. Justo eso. Y fíjate, esto nos lleva a pensar algo útil para quien estudia, ¿no? Sabiendo cómo se ha hecho, cambia cómo lo catamos. Ya no buscas solo fruta, sino
Esa fruta concreta, casi como de caramelo a veces. Te fijas más en que en boca es más ligero, menos tánico. Lo comparas mentalmente con otro tinto joven de la misma uva, pero hecho de forma normal. Ahí es donde notas la diferencia. Muy buen punto, sí. Reconocer el método por cómo huele y sabe el vino. Exacto. Y bueno, nos deja una pregunta interesante para darle vueltas, ¿no? ¿Qué pasaría si se hiciera una maceración carbónica solo parcial? O si se combinara con otras formas de vinificar. ¿Se podría conseguir un equilibrio distinto? Quizá mantener parte de esa fruta explosiva, pero darle un poquito más de cuerpo para que aguante algo más. Es un campo donde todavía se sigue probando, ¿eh?